Visítanos en facebook.com/Amor Fraternal ORG. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, que abra nuestros ojos a tu palabra, que abra nuestro corazón a tu verdad, que nos lleve a vivir esa vida que tú has diseñado para nosotros en libertad. Que hoy podamos saber, Señor, que hoy podamos considerar y que hoy nos podamos presentar delante de ti como instrumentos de justicia. Y que sea para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en el capítulo 6, muertos al pecado y vivos para Dios. Y vamos a comenzar desde el verso 1 hasta el verso 14. Entonces vamos a leer todos juntos, capítulo 6, verso 1 al 14. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y quiero traerte un poquito hacia atrás para que podamos ver el camino por el donde nos ha traído Pablo. Si tú recuerdas, Pablo comienza esta carta en el capítulo 1 y nos habla del tema. ¿Cuál va a ser el tema de este libro de Romanos? Y dice el Evangelio. Vamos a ver el Evangelio, dice Pablo. Vamos a ver la buena noticia, que es poder de Dios para salvar al hombre. Y en el mismo capítulo 1, después de darnos esa buena noticia de que el tema va a ser el Evangelio, comienza con un tema: la ira de Dios. Y en el capítulo 1 se enfoca en la ira de Dios y nos dice que la ira de Dios se está manifestando a los hombres. La ira de Dios se está manifestando contra toda injusticia y maldad, dice, de los hombres. Y luego pasa el capítulo 2 y el capítulo 3 hasta el versículo 20 para decirnos algo: todos los hombres están bajo condenación. Después de decirnos que la ira de Dios se manifiesta, nos dice todos los hombres están en la misma condición, todos somos pecadores. Y termina en el capítulo 3 y nos dice que no hay justo ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y luego, después de que nos deja, imagínate, ¿no?, la ira de Dios, el hombre condenado, separado de la gloria de Dios, y entonces nos dice, pero Dios planeó un escape. Dios resolvió este problema del hombre por medio de la justificación por la fe. Y del capítulo 3, 21 al capítulo 4 vimos cómo Dios a través de Cristo hizo ese milagro
de pagar nuestra deuda y de hacernos justos. Y hemos cantado esta canción del glorioso intercambio y se me queda grabado por eso, ese glorioso intercambio, la justicia de Cristo a cambio de nuestros pecados. Nuestros pecados fueron cargados en Cristo, su justicia fue abonada a nuestra cuenta. Y entonces ahora estamos justificados, estamos colocados en una posición correcta con Dios. Y termina en el capítulo 5 Pablo primero diciéndonos que Cristo no solamente nos ha dado su justicia, sino que nos ha escoltado, nos dio acceso. ¿A dónde? A ese lugar llamado gracia. Nos llevó a un lugar desconocido para nosotros, un lugar desde el cual tenemos una perspectiva diferente, donde los problemas y las situaciones difíciles desde este lugar cobran un sentido y donde podemos entender que Dios los usa para edificarnos, para moldearnos, para hacernos más parecidos a Jesús. Y estamos allí en la gracia y podríamos decir que a gusto, ¿no? Y dice Pablo, de hecho en el capítulo 5, tenemos paz para con Dios. No estamos en conflicto con Dios. No solamente no estamos en conflicto con Dios, sino que ahora somos amigos de Dios. Hemos sido reconciliados. Y Pablo termina el capítulo 5 diciendo cómo sucedió esto. Y lo hace en un resumen. En Adán todos morimos y en Cristo todos fuimos justificados. Todos los que hemos creído. Y en ese resumen nos quedamos. Y a partir del capítulo 6, Pablo entonces nos va a llevar a lo que sigue. Y ese es el punto. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, o si te preguntas, muy bien, recibí a Cristo, soy salvo por la fe, tengo paz con Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue una vez que ha sido perdonado? ¿Qué sigue una vez que he sido adoptado por Dios? ¿Qué sigue una vez que he sido reconciliado con Él? ¿Nos sentaremos y esperaremos a que el Señor venga, disfrutando de nuestra paz con Dios? ¿Qué es lo que Dios hace en ese ínter mientras Él regresa o mientras Él nos llama a su presencia? Y eso es precisamente lo que Pablo va a responder ahora. A partir del capítulo 6, Pablo va a comenzar a hablar de la santificación. La santificación que vamos a insistir aquí como santificación progresiva, porque Dios cada día va a estar haciendo ese trabajo en nosotros y es un trabajo que va a durar toda nuestra vida. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han visto su vida y de repente dicen, pues si soy cristiano, ¿por qué sigo haciendo esto? Si soy cristiano, si ya me arrepentí, ¿por qué de repente surge esto? ¿Por qué de repente vuelvo a esa situación que ya pensaba que estaba solucionada? ¿Por qué de repente regresa ese hábito que pensé que ya estaba fuera de mi vida? ¿Por qué si soy cristiano sigo pecando? Y Pablo entonces nos va a enseñar cuál es el camino que tenemos que recorrer a partir de que hemos sido salvos. Y es bien interesante porque si vamos al versículo 1, la manera en que comienza Pablo es con una pregunta retórica. Una pregunta retórica es básicamente una pregunta que hace Pablo que no espera que respondas, sino está asumiendo que alguien pudiera preguntar eso. Ahora, no olvidemos cómo es que Pablo termina el capítulo 5. Si tú vas al capítulo 5, en el verso 20, Pablo dijo algo importante. Dijo, la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasa? Sobreabundó la gracia. Y decía, cuando vimos los mandamientos, entonces nos dimos cuenta de lo mal que estábamos. Cuando te dijeron, no robes, entonces dijiste, ay, es malo robar. Cuando dijeron, no adulteres, tú supiste que era malo adulterar. Y el pecado entonces se mostró, fue como, la ley es como esa lupa que nos pusieron y entonces vimos en realidad magnificado lo que había en nosotros. Nos dimos cuenta de la gravedad del pecado. Pero en esa condición dice que la gracia sobreabundó. Fue excesiva la gracia, aún superó la abundancia de pecado que había en nuestra vida. Pero entonces alguien pudiera decir, bueno, si Dios aprovecha la ley para mostrar el pecado y la gracia
lo hace ver como un Dios lleno de gracia, como un Dios bueno. Entonces Pablo hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, vamos a pecar todos, mucho, para que los demás vean qué bueno es Dios, que podemos seguir ofendiéndolo y Él nos sigue perdonando. Y entonces Pablo contesta en el versículo 2: en ninguna manera. En ninguna manera. Que Pablo lo hace con una negación bien fuerte. Es como: cállate, ¿no? ¿Has visto ese meme de Batman pegándole a Robin? Algo así, ¿no? O sea, olvídalo. ¿Cómo crees? Es de ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre? Y saben, esta es una de las razones por las cuales muchas iglesias o a muchos cristianos les causa temor la gracia. Porque muchas personas piensan que la gracia es una licencia para pecar. Y es todo lo contrario. La Biblia nos enseña que cuando experimentas la gracia de Dios verdaderamente, tu deseo para pecar es matado, aniquilado, y ahorita lo vamos a ver. De tal manera que si alguien dice haber recibido la gracia y lo considera como un permiso para pecar, es que en realidad no ha entendido la gracia. Y hay un dicho por allí, no es bíblico, pero dice: si la gracia no te santifica, tampoco te puede salvar. Si la gracia no te hace santo, tampoco te puede salvar. ¿A qué se refiere? Que ningún creyente que haya experimentado verdaderamente la gracia de Dios lo va a tomar como una licencia para pecar. Pablo dice: de ninguna manera. Y a veces creemos en las iglesias o los cristianos que lo que necesitamos es tener muchas reglas. Decimos: tú debes decir no esto, no esto, no esto, no esto, para que la gente se porte bien. Amados, eso es religión. Si tú tienes mandamientos, si tú tienes leyes, es lo que hacían los fariseos. Los fariseos no solamente tomaron la ley, sino que ellos pusieron nuevas reglas todavía. Y contaban sus pasos y decían: no, pues es que no puedo darte porque no puedo sacar la mano para dar porque es sábado. Y se fueron a un extremo y ellos se sentían orgullosos de tantas reglas. Pero la Biblia nos dice que la gracia es ese lugar donde estamos con miras, no solamente de ser reconciliado con Dios, sino de entrar en ese tratamiento de Dios para ser formados como Él. Pablo dice: no hay forma de que si tú has experimentado la gracia, ahora quieras tomarla como pretexto para el pecado. ¿Sí queda claro? Dios nos ha perdonado para que vivamos en santidad. No nos ha perdonado para que, bueno, ya está, borrón y cuenta nueva. A veces así decimos los cristianos: no, el Señor viene y borrón y cuenta nueva. No, es borrón, nada más. No hay nueva cuenta. No empieza a contar otra vez. El Señor nos ha limpiado y nos ha hecho perfectos con un solo sacrificio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El punto es que Pablo comienza diciendo entonces: primero quiero dejar claro, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es un pretexto que vamos a tomar para que la gracia abunde. Y lo que tenemos que entender, dice Pablo, es la razón por qué no puedes pecar. Como cristianos ha sucedido algo en tu vida cuando recibiste a Jesús. Y está en el verso 2, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿te acuerdas lo que vimos en el capítulo 5? En Adán todos morimos y todos pecamos. En Cristo fuimos justificados. Y decíamos ese concepto de identificación o de representación, ¿verdad? ¿Cuánto pequé yo en Adán? No me acuerdo. No habías nacido todavía, pero Adán era tu representante. Y cuando era el representante de toda la raza humana, y cuando Adán pecó, todos los que estábamos por nacer en esa descendencia, pecamos. Y en Cristo decíamos que por su justicia, todos los que nos identificamos con Él, somos justificados. Lo que dice Pablo aquí es que tú y yo, si nos hemos identificado con Cristo,
morimos con Cristo. Morimos con Él. ¿Cuándo fue eso? Bueno, a lo mejor no te acuerdas, pero cuando tú por la fe recibiste a Jesús, cuando tú pusiste tu confianza en Cristo, cuando tú naciste de nuevo, de manera espiritual, tu cabeza o tu representante, ahora Jesús, te envolvió de tal manera que cuando Él murió, tú moriste con Él. ¿Sí queda claro? Es el mismo principio que vimos en el capítulo 5 de representación. Dice allí, no podemos pecar en ninguna manera porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no saben? Y esta es la importancia de saber. Para poder vivir la vida que Dios planeó para nosotros, tenemos que saber qué es lo que sucedió en nosotros. Y dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, alguna persona quizá esté pensando, bueno, yo no me he bautizado todavía. Si no te has bautizado todavía, apúntate para bautizarte pronto. No hay razón para no bautizarte si has creído en el Señor. Pero, aunque hay vamos a decir, hay un debate en la interpretación de esta parte, lo que sabemos es que el bautismo no es necesario para la salvación. No es un requisito para ser salvo. Lo que sí sabemos es que forma parte de la experiencia como creyentes. Necesitamos bautizarnos como parte de nuestra experiencia como creyentes porque por medio del bautismo testificamos de nuestra fe. Pero aquí no se está refiriendo a que te bautices en el agua, sino se está refiriendo a la identificación que tienes con Cristo. La palabra bautismo, para los eruditos que tenemos aquí, saben que bautizo significa sepultar. Si tú te querías hacer judío, tú tenías que bautizarte. Los prosélitos eran aquellas personas que no eran judíos de nacimiento, sino que se adherían a la fe judía. Y para hacerlo tenían que identificarse con ellos y los bautizaban. Cuando Juan el Bautista empieza a predicar sobre la venida de Jesús, él dice que es necesario que se arrepientan bautizándose. Y lo que estaban haciendo ahí era identificarse con esa culpa que tenían como nación, reconocerse pecadores. Después el bautismo es una identificación con Cristo como testimonio para la iglesia, para el mundo y para el mundo espiritual. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que cuando tú recibes a Cristo, esto sucede. Tú te identificas con Él y literalmente, de manera espiritual, tú mueres junto con Cristo. Y no solamente eso, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es algo espiritual. Si te fijas, no dice que cuando recibes a Cristo, entonces tú tienes que agarrar una lista de cosas para portarte bien y ser una mejor persona. No, dice que algo sucedió cuando tú creíste. Fue algo espiritual. Moriste y resucitaste a una vida nueva. Cuando tú confías en el Señor como tu Salvador, algo sucede en ti. No lo puedes explicar de manera natural, pero tus deseos, tus afectos cambian. Y de repente puedes cantar aquí, glorioso intercambio, cuando antes a lo mejor te gustaban puras cheras, ¿no? Andabas de buchón con música chera, y es lo que te gustaba. Y de repente conoces al Señor y sientes ese deseo de cantar cosas que no cantabas. No orabas absolutamente y de repente tienes ese deseo y esa necesidad de conectarte, de comunicarte con tu Padre. Te caían gordos los cristianos y ahora estás aquí entre ellos. Es algo que solamente Dios puede hacer. Es una transformación espiritual. No es algo que tú te determinaste a hacer. No es algo que tú dijiste, tengo que cumplir con todos estos requisitos, sino que dice Pablo, moriste y resucitaste a una vida diferente, a novedad de vida. De hecho, tengo aquí, como siempre, la Nueva Traducción Viviente. Y dice ahí, pues hemos muerto
y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora acuérdate de algo. Hemos dicho que estamos en esta etapa de rescate. Dios nos está rescatando del dominio del pecado. Ahorita lo vamos a ver. Pero todavía no vivimos la plenitud del plan de Dios, porque dice la Biblia que un día vamos a ser transformados también en nuestro cuerpo. Esto solamente ahorita, este es el anticipo. Acuérdate, del Espíritu Santo es el anticipo de la gloria que vamos a recibir en el futuro cuando el Señor se manifieste. Lo que sí es que quiero que veas esa conexión. Si tú ya recibiste al Señor, dos cosas suceden por lo menos. Una es que no solamente tienes paz con Dios, tienes una vida nueva. Nuevo sentir, nuevos afectos, nuevos deseos. Y dos, has muerto al pecado. El pecado ya no es lo que era en tu vida. Y ahorita lo vamos a ver a detalle. Dice ahí en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estos dos versículos, el verso 5 lo que está diciendo, está repitiendo lo que vimos en el versículo 4. Está hablando de cómo morimos. Y dice el verso 5 que fuimos plantados con Cristo en la semejanza de su muerte. No morimos físicamente, porque aquí estamos, pero espiritualmente, al estar unidos, identificados con Él, morimos cuando Él murió, en semejanza de su muerte. Pero así como morimos en semejanza de su muerte, así también vamos a hacerlo a semejanza en su resurrección. Y aquí en el capítulo 4, versículo 4, nos dice que ahorita tenemos una vida nueva. Tenemos una manera diferente, distinta, nueva de ver esta vida, de vivir esta vida. Pero Pablo ve al futuro y dice, Cristo fue resucitado y eso también lo vamos a experimentar. Ahorita solamente hemos recibido parte de la herencia, solamente hemos visto parte de la gloria que se va a manifestar en nosotros. Por eso dice en el versículo 6, sabiendo. Ahora quiero que te des cuenta de esto. Dice en el verso 3, ¿no sabes? Dice en el verso 6, sabiendo. Y dice en el verso 9, sabiendo. Quiero que veas cómo enfatiza Pablo la necesidad de que sepamos. Pablo quiere que sepamos algo. Pablo quiere que sepamos que hemos muerto al pecado. ¿Cómo es eso? Verso 6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Ahora, ¿cuál es el viejo hombre? Nosotros teníamos una genealogía, una naturaleza. ¿En quién? En Adán. En Adán tú y yo éramos algo. Éramos criaturas de Adán, criaturas de la carne, que éramos movidos por nuestros deseos, éramos movidos por nuestras pasiones, éramos movidos por nuestros propios anhelos. Y dice, esa persona que tú eras, ese linaje que tenías de Adán, ¿qué crees? Fue crucificado junto con Cristo. Y tenía un propósito, dice el verso 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La Biblia nos enseña que tú y yo, como el resto de los hombres, cuando nacemos en Adán, somos esclavos del pecado. No hay forma de que la gente se resista al pecado. De hecho, esa es la forma natural de guiarnos. Nos guiamos por lo que queremos, por lo que anhelamos, por lo que deseamos. Y no hay manera de decirle no al pecado. Pero lo que está diciendo Pablo es que cuando creímos en Cristo, nos identificamos con Él, y eso que éramos en Adán fue a la cruz y murió.
Y lo que resucitó es un nuevo linaje, es una nueva persona que se conforma más a Cristo y ya no está sujeto a los deseos de Adán. Ahora, cuando dice allí en el verso 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, no está hablando de nuestro cuerpo físico literalmente. Nueva Traducción Viviente dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Cuando dice ahí que para destruirlo, es para destruirle su poder. Ya no estamos nosotros al servicio del pecado. De tal manera que antes tú y yo, como el resto de los hombres, estábamos sujetos al pecado. Lo que el pecado dijera, les servíamos, éramos esclavos del pecado. Pero ahora tú y yo podemos decir no. Tú y yo podemos decir no al pecado. Sin Cristo no puedes decirle que no. Sin Cristo lo que va a pasar es que vas a decir, ay, ya no quiero hacerlo, ya no. Pero vas a seguir haciéndolo. Dice, ¿por qué no puedo cambiar esto? ¿Y hasta cuándo? Ya me cansé de esto. Pero sigues allí. Sin Cristo eres esclavo del pecado. Pero hoy en Cristo esa persona murió en la cruz. Y el poder del pecado ha sido roto en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo, pero tienes que saberlo. Por eso dice, ¿saben? ¿Sabes? ¿Sabiendo? Y eso es lo primero que tenemos que recordar. Dios quiere que tú y yo sepamos. Necesitamos saber. Saber que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Saber que el pecado ya no es nuestro amo, porque nuestro ser pecaminoso ya murió. Y lo que hoy somos es una nueva creación. Es una nueva criatura que camina en una vida diferente. Y eso lo ha hecho Dios. ¿Sí queda claro? Entonces no se te olvide saber. Es importante saber. Ahora, dice aquí en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y esta es la clave. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Imagínate que yo te debo, no sé, 1,000 pesos. Y tú me vas a cobrar todos los días, ¿no? Y no me hallas. Y todos los días estás yéndome a cobrar. Resulta que llegas un viernes, me gusta el viernes. Llegas un viernes y te enteras de que están en mi funeral. ¿Sabes qué? Acabo de morir. ¿Qué va a pasar con tus 1,000 pesos? Si no me puedes agarrar vivo, imagínate muerto. Podrás insistirle, pero es peor que yo. No, no es cierto. No es cierto, Adriana sí paga. ¿A qué voy con esto? La idea de Pablo es algo así. Si tú tienes una obligación con alguien, mientras está vivo, esa obligación está. Pero en el momento que muere, es libre de ese compromiso, es libre de esa obligación. Y esa es la idea de que tú y yo hemos muerto. Al pecado ya no lo podemos servir porque morimos al pecado. Para el pecado no existimos más. De tal forma que Pablo dice aquí, en el verso anterior, dice, no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tiene nexo, ya no tiene ligas, ya no hay ninguna obligación. Estamos libres. Tú y yo morimos con Cristo. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Y lo que hoy somos tú y yo no tiene nada que ver con Adán. Ahora estamos ¿en quién? En Cristo. Y en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos otra persona con otros deseos, con otros anhelos. ¿Sí? Dice el verso 8, y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él. Y otra vez, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y esto es bien importante porque dice, ok, si tú moriste con Cristo, entonces sí, mantenemos esa esperanza, esa seguridad de que no solamente morimos con Él, sino de que vamos a vivir con Él también. Y sabemos algo, Cristo murió solamente una vez. Solamente una vez. Cristo murió y resucitó para no morir más. ¿Por qué es importante solamente una vez? Porque si ustedes recuerdan, en el pasado había habido gente que había resucitado de entre los muertos. De hecho, Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Había resucitado, pero ¿qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. No sabemos si se enfermó, no sabemos si por la edad, no sabemos de qué, pero lo que sí sabemos es que volvió a morir. Y sabemos que otras personas que habían sido resucitadas por Jesús volvieron a morir. Pero dice, Jesús es diferente. Jesús murió una sola vez y resucitó. Dice allí, por eso, si morimos con Él, creemos que también viviremos con Él. ¿Te fijas cómo es ese contraste en el mismo versículo 8? Morimos y viviremos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y esa es la esperanza que tenemos. De hecho, en 1 Corintios, el capítulo 15, que es donde habla de la resurrección, es muy interesante porque nos muestra cómo una vez que Jesús ha resucitado, tenemos esa esperanza nosotros también para resucitar. En el capítulo 15, ve el verso 21, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mira el verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No va a haber. La muerte ya no va a tener poder. De hecho, más adelante es donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Vamos con la misma esperanza de que un día nosotros vamos a resucitar para no morir jamás. Vamos a vivir como Jesús por la eternidad. Y esa es la seguridad que tiene Pablo. Dice, ¿sabes? Morimos con Él y fuimos crucificados con Él y Adán se quedó allá. Y ahora hemos renacido como Cristo fue resucitado, pero este es solamente el anticipo. Tenemos una vida diferente, empoderada por el Espíritu Santo en este tiempo, pero aspiramos y tenemos certeza de que un día, como Él, seremos resucitados para no morir jamás. ¿Ok? Ok. Luego dice allí en el versículo 10, y esto es bien importante, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿A qué se refiere eso? Que Jesús, la única ocasión en que murió con relación al pecado, es decir, fue el sacrificio por el pecado. Pero ya no hay necesidad de más sacrificios. Si tú vas al libro de Hebreos, al capítulo 9, y espero que aquí encuentres también consuelo si has estado batallando. Hebreos 9, el verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida
eterna redención. ¿Cuántas veces entró Jesucristo al lugar santísimo? Una vez. ¿Y qué tipo de redención obtuvo? Eterna. ¿Qué significa eso? Que una vez que has sido redimido, la redención, ¿cuánto dura? ¿Hasta que vuelves a pecar? No, eterna, eterna redención. De hecho, si vas al siguiente capítulo, al capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Si tú has recibido a Jesús, si tu confianza está en Él, si te has rendido, si tu fe está puesta en Él, no necesitas otro sacrificio. Jesús murió con relación al pecado una sola vez. ¿Y sabes qué hace Jesús? Dice ahora en el si regresas a Romanos 6, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora su vida está enfocada en agradar a Dios. Y esa es la aspiración que tú y yo tenemos. Y esto para mí es bien importante, porque yo no sé si tú luches o hayas luchado con esto, lo que mencionaba ahorita, que de repente te das cuenta de que no eres perfecto, que de repente te das cuenta que fallas y entonces empiezas a cuestionar y dices: ¿realmente seré salvo? ¿Habrá realmente el Señor perdonado mi vida? Y empiezas a cuestionarte y a traer condenación. Por eso vamos a verlo más adelante, pero Romanos 8 dice: no hay pues condenación para quienes, los que están en Cristo Jesús. Y te voy a decir la razón: porque ellos viven por la ley del Espíritu. El punto es, si tú has sentido condenación en tu vida, no viene de Dios. El enemigo se le conoce como el acusador. Si tú has rendido tu vida a Cristo, tú eres salvo, limpio, redimido, y dice aquí eternamente. Y fíjate lo que te estoy diciendo: si tu confianza está en Jesús, si tu confianza está en que eres bueno, entonces, hermano, ahí sí necesitas recibir a Cristo, porque ninguno de nosotros somos buenos. Si tu confianza es porque vienes los domingos a la iglesia, ten cuidado, porque la iglesia no te puede salvar. Si tu confianza está en que tu papá es cristiano, Dios no tiene nietos, ¿no? Es solamente por la fe personal, por el arrepentimiento personal delante del Señor. Entonces, si tú estás en Cristo, aunque no eres perfecto todavía, no se ha manifestado todavía, pero estás delante de Dios limpio y justificado, y no lo ves como un permiso para pecar. No tenemos excusa para el pecado. Cuando pecamos, la realidad, familia, cuando tú y yo pecamos, la realidad es que decidimos pecar. No podemos decir: es que no pude con la tentación, porque la Biblia dice que con cada tentación viene también la salida. Es cuando decidimos pecar. Y yo tengo que reconocer que es así, en mi caso por lo menos. Lo que está diciendo aquí es que tú y yo, así como Cristo, hemos muerto al pecado, hemos nacido a una vida nueva y estamos esperando la resurrección como Cristo. Pero es bien importante saber, ya sabemos entonces que no podemos servir al pecado porque estamos muertos al pecado. Ya sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa, lo que éramos en Adán, fue crucificado y fue muerto. Ya sabemos que ahora andamos en novedad de vida. El asunto es si es suficiente saber para disfrutar de esta libertad. Yo no sé si alguna vez te ha tocado ver algún reportaje de lo que sucede con los elefantes en cautiverio. ¿No has visto esos elefantes que les ponen un grillete en la pata? Que sucede de hecho es como un patrón así con los animales que están en cautiverio, ¿no? Y el elefante estaba así, ¿no? Porque tenía un grillete en la pata. El asunto es que cuando le quitan la cadena, el elefante sigue así de todas maneras, porque pasó tiempo en cautiverio y entonces se quedó acostumbrado, y aunque es libre,
el elefante sigue pensando que está amarrado. Dicen que cuando en Estados Unidos, estaba leyendo la historia, cuando por fin declararon la abolición de la esclavitud, había esclavos que tenían sus 60, 70 años y toda su vida habían sido esclavos. Y entonces cuando les dijeron, son libres, ahora sí, y empezaron a decir, somos libres, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ahora significa que tenemos que conseguir un trabajo por nuestra propia cuenta, conseguir una casa por nuestra propia cuenta, educar a nuestros hijos, y empezaron a ver lo que implicaba. Y muchos de los esclavos más ancianos, dice que regresaban a escondidas con su amo y le decían, ¿sabes qué? Me quiero quedar. Porque nunca habían estado en libertad y no sabían qué hacer con la libertad. Pablo sabe que el que sabe no necesariamente va a vivir de la manera que Dios ha provisto. Saber no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Por eso Pablo nos da una segunda palabra clave en el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Y ese versículo 11 es bien importante. No solamente necesitamos saber, necesitamos considerarnos. La palabra considerar es logizomai. Significa básicamente tomar en cuenta. Toma en cuenta. Ya sabes, pues ahora tómalo en cuenta. Para poder disfrutar de esa libertad, necesitamos nosotros considerar lo que somos. Necesitamos considerarnos muertos al pecado como Jesús. Necesitamos considerarnos vivos para Dios como Jesús. Necesitamos imitar ahora su vida. Dice que morimos como Jesús, resucitamos como Jesús. Dice que Cristo murió una vez por el pecado y ahora vive para Dios. Nosotros debemos de imitarlo. Necesitamos considerar esa verdad. Ya no somos esclavos del pecado. Y la tercera palabra clave es la que dice aquí, en el versículo 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es bien interesante porque la palabra instrumentos, es hoplos, significa literalmente armas. Y lo que Pablo está transmitiendo aquí es que dice que nosotros servíamos a un amo. ¿Quién era ese amo? El pecado. Nosotros estábamos como esclavos del pecado. Pero ahora hemos sido liberados, hemos sido rescatados. Y lo que dice Pablo, ok, ya sabes que eres libre. Ya sabes que no estás bajo esclavitud. Ahora considera esa verdad y mira a Cristo que murió al pecado pero vive para Dios. Así de que considera eso y ahora ve y tú preséntate ante un nuevo Señor. Ya no va a señorear el pecado en ti, sino que ahora tienes que presentarte a un nuevo Señor. Y quizá, amados, esa sea la clave. Dios nos rescata no para que andemos solos por allá. Dios me hizo libre, ahí nos vemos, Dios, gracias, ¿no? Y me voy a vivir como yo quiera, sino para someternos a un nuevo amo, a un nuevo Señor. Por eso hablamos de Jesucristo nuestro Señor. Y es bien importante porque no solamente Jesús el ungido y el Salvador, no solamente es el Salvador y el ungido, es el Señor. Me dice el interesante, ¿no? El otro día me preguntaban, ¿nunca tomas agua cuando hablas? No, le digo, por eso me ahogo de repente, ¿no? Pero si sabemos eso, sabemos que la verdad es que ya no servimos al pecado,
Tenemos que considerarlo. Y cuando nosotros nos consideramos muertos como Jesús y vivos como Jesús para Dios, entonces tenemos que presentarnos. No podemos vivir esta vida sin un amo, esa es la realidad. O servimos, ¿qué dijo Jesús? O juntas o desparramas. O estás conmigo o estás contra mí. No puedo decir, Señor, yo estoy en medio de las dos opciones. Ni un pie contigo y un pie contra ti. No hay forma. No podemos estar neutrales. O servimos al Señor o nos servimos a nosotros, que es lo mismo que servir al pecado. Pablo dice, presenten sus instrumentos, sus armas, sus miembros, su cuerpo, su talento, los dones que Él ha puesto, tu capacidad, todo lo que tú eres. Ve y preséntate ante tu Señor, porque el pecado ya no es tu Señor. Ahora necesitas presentarte a tu nuevo Señor. Y por eso dice allí, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Y Dios es capaz de usar tu vida, tus manos, tu lengua. Las manos, no sé, si en algún momento tienes oportunidad, lo he dicho antes, creo, hay un librito, son de hecho 2 tomos, que se llama Biografías de Grandes Cristianos. No son biografías muy largas, son condensadas. Pero viene la historia de un hombre que se llamaba Christmas Evans. Christmas Evans era un hombre que había tenido una infancia terrible, de hecho estaba tuerto, había perdido el ojo en una pelea, pero era uno de esos que le gustaban los trompones, ¿no? Se la pasaba en los bares. Y Dios tocó su vida de una manera impresionante y se convirtió en alguien que Dios usó en su tiempo. Dios puede usarte independientemente de tu pasado. De hecho, la Biblia nos enseña que el pasado puede ser un arma que Dios use para bendecir a otros que como tú están sufriendo cosas por las que tú pasaste ya. Pablo decía que Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros con la consolación con que fuimos consolados. Así de que dices, preséntate a tu Señor. Ve y ofrece tus miembros, tu cuerpo. A Dios le interesa el cuerpo. A veces tenemos la idea de que no, Dios solamente el espíritu. No, Dios quiere todo tu ser. Dios nos quiere como personas completas y quiere usarnos como personas completas. Y dice, ve y preséntate y presenta tus miembros y presenta todo lo que tú eres a Dios, que ahora sea para su justicia. Si a lo mejor antes los usabas para el pecado, ahora Dios los va a usar para su justicia. Y termina diciendo algo bien importante el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo que tú subrayaba esa parte. El pecado no se enseñoreará de ustedes. Significa que el pecado no va a tener dominio, el pecado no va a tener autoridad sobre nosotros. Y dice algo importante, porque ya no estás bajo la ley. No estás bajo la ley. Acuérdate, ¿qué es lo que hacía la ley? La ley magnificaba nuestros pecados. Pero ahora vivimos, no para romper la ley, pero no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Un pastor da un ejemplo, me pareció interesante, dice, yo soy imperfecto, pero nunca he usado drogas. Pero dice, imagínate que de repente me dicen, oye, ¿ya escuchaste la nueva ley sobre posesión y uso de heroína? Pues no la he escuchado. Fíjate que están cambiando todas las leyes. Dice, pues por mí pueden o no existir. No me interesan, no tienen ninguna autoridad sobre mí. Y esa es la idea de Pablo. No estamos bajo la ley. Insisto, no significa que menospreciamos la ley, porque Jesús enseñó que la ley es pura, es buena, es santa. Pablo lo dijo. Pero no estamos sujetos al régimen de la justicia por la ley. Nuestra justicia está en Cristo, así de que la ley no tiene ningún poder en ese sentido sobre nosotros. No puede condenarnos. ¿Sí me explico? Entonces Pablo dice,
el pecado ya no tiene señorío, porque ustedes ya no están bajo la lupa de la ley. Ustedes ahora viven en esa tierra, en ese lugar que se llama gracia. Y allí la ley no tiene ese efecto sobre nosotros. Esas son las noticias. Por eso necesitamos saber. ¿No saben? ¿No saben? Dice Pablo. Sabiendo. Necesitamos saber la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hemos muerto al pecado. ¿Cuál es la verdad? Hemos resucitado con Cristo. Caminamos a una vida nueva. ¿Cuál es la verdad? Estamos esperando la resurrección, porque un día como Jesús vamos a levantarnos para no volver a morir. ¿Es suficiente saberlo? No. Es importante saberlo, pero no es suficiente. Necesitamos considerarnos. Considera esta verdad y considérate muerto al pecado y considérate vivo para Dios. Y mira cómo Dios, si bien es un trabajo que Él va a hacer, dice en Filipenses capítulo 1, en el verso 6, Pablo expresa su confianza en la obra de Dios. Dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a hacer su obra en cada uno de ustedes. Dios va a hacer ese trabajo para presentarnos perfectos el día que nos presentemos ante Él. Sin embargo, Dios nos invita a participar. Dios nos hace parte de ese proceso, y por eso dice: ok, ya sabes, ya te consideraste, ahora preséntate. No es algo que Dios hace contra nuestra voluntad. No es algo que Dios hace y donde nos lleva empujones. Ándale, sé más santo. Y yo, no, espérame, todavía no. No, dice: preséntate, presenta tu cuerpo, presenta tus miembros como instrumentos de justicia. Dios nos invita a que tú y yo participemos en la obra que Él ya está haciendo. Su Espíritu Santo, su palabra está trabajando en nuestra vida para hacernos más como Él, pero tú y yo estamos invitados a participar de eso. Esa es la santificación. Y es un proceso, amados. Es progresiva. Si tú y yo nos presentamos a Dios todos los días, y de hecho Pablo nos va a invitar nuevamente, de hecho nos va a rogar en el capítulo 12: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos está invitando a que participemos de la obra que Él está haciendo en nosotros. Preséntate. Es importante saber, es importante considerar, pero es también necesario que te presentes a Él y digas: Señor, aquí estoy. Ya no como instrumento de iniquidad, sino ahora para que me uses como instrumento de justicia. Y eso es para gloria de Dios. Tú y yo ya no estamos bajo el dominio del pecado. Es más, el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No te da descanso eso? No puedes descansar y decir: Señor, gracias porque no solamente me limpiaste y me echaste al ruedo. Dios nos acompaña en cada paso y va a hacer su obra hasta el final. ¿Nos ponemos de pie? Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí en tu lugar, que sea un momento personal con Dios. Y que pienses si en tu vida tú puedes ver esa libertad del pecado. Puede ser que a lo mejor estemos de repente como ese elefante que no se ha dado cuenta que ya está libre. Necesitamos saber. Y la Biblia dice
que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él a nueva vida. Así que cierra tus ojos y pídele al Señor que te revise, que examine tu corazón y que tú puedas ver si realmente te sientes libre. Si es algo que no solamente sabes, sino es algo que has considerado y que tú misma o tú mismo te has considerado muerto al pecado y vivo para Dios. Si no es así, como te decía, es el enemigo el que trae condenación a nosotros para desanimarte, para poner en duda la obra de Jesús. Pero como vimos, la Biblia dice que Jesús murió una sola vez y con su muerte obtuvo eterna redención. Un solo sacrificio por los pecados, pero con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tu confianza está en Cristo, has sido salvo, has sido lavado y eres libre del poder del pecado. El pecado no tiene más autoridad sobre ti. Y quizá lo que pudiera faltar es que te presentes a Dios, que reconozcas que no has sido salvado para vivir por tu propia cuenta, que no has sido salvado, no has sido rescatado para hacer tu voluntad, sino para vivir bajo el señorío de aquel que murió por ti y por mí. Y te invito para que te presentes al Señor. Diga: Señor, aquí estoy. A lo mejor en el pasado mi cuerpo, mis manos, mi inteligencia, el talento lo usé como instrumento de injusticia, como armas de iniquidad. Pero hoy vengo a presentarme delante de ti. Tú, como mi general, presento mis armas. Me pongo a la orden como un instrumento de justicia. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo, úsame, Señor, para tu gloria. Si tú nunca has hecho un compromiso personal con Jesús, si tú no has pedido perdón a Dios por tus pecados, no te vayas sin hacerlo. La Biblia nos enseña que Dios es fiel y justo. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos podamos arrepentirnos. Te invito para que el día de hoy te acerques a Él y reconozcas, como hemos hablado, que todos somos pecadores. Y en ese sentido todos necesitamos arrepentirnos y todos necesitamos un Salvador. Acércate a Jesús. Él es el que murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados. Él es el que murió en la cruz para darnos vida eterna. Él es el que murió en la cruz para que tú y yo no seamos más esclavos del pecado, sino que seamos libres. Libres para vivir para Dios, libres para agradar a Dios, para servirlo, para vivir a la semejanza de su Hijo Jesús, nuestro Señor. Y dale gracias al Señor, porque Él es digno. Solo Él podía hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.